Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de que olvidarme, en la carpeta compartida del aula tiene la guía nueva con la que vamos a trabajar hoy, así que por favor vayan descargándola. Una guía chica, sencilla, y va a ser con la que seguimos trabajando, ¿no? Así que si quieren ir ganando tiempo, la pueden descargar. Profe, no pude asistir el sábado a la clase. No sé si fue un repaso o fue la clase que no pudimos tener del viernes. La que fue el sábado, esa creo que está para verse, está en la carpeta compartida, la clase. Seguimos con el tema de funciones, seguimos haciendo más ejercicios. Fue así. La del sábado, que hicimos la clase del viernes, que fue feriado, ya está compartida. Solo resta la sincrónica, que bueno, ahora vas a explicar vos porque todavía no está. Es una clase que termina todo lo de funciones y, y les sirve, ¿no es cierto?, como para seguir practicando algunos otros ejercicios que quedan pendientes. No sé si eso responde tu duda. Ariel era el que preguntó, ¿puede ser? Ezequiel. ¿Quién? Sí, sí, profe, sí, gracias. Bien, vamos a arrancar con lo nuevo de hoy, ya son las 35. Espero que hayan bajado la guía. El tema que vamos a arrancar hoy es el tema de persistencia de datos, más conocido como archivos. Vamos a hacer una breve introducción al tema de archivos. Nosotros vamos a empezar a trabajar un poquito con archivos. Es persistencia de datos, o lo que conocemos vulgarmente como archivos. Cuando nosotros creamos un programita en Python que, por ejemplo, capturamos por teclado el nombre de una persona, la edad, los datos, demás, trabajábamos con todo eso, ¿qué pasaba? Toda esa información que nosotros estamos capturando, eso queda temporalmente en la memoria RAM de la computadora. Es decir, todas esas variables, esas listas, etcétera, que vamos trabajando, quedan todas de manera temporal en la memoria RAM de la computadora. Se corta la luz, apagamos la computadora o lo que sea, y el programita, los datos, esos que capturamos, murieron. Es decir, no tienen, o sea, no tienen más que la utilidad del momento en el que se está corriendo el programa. Más de allá de eso, no existen más esos datos. Entonces, tenemos que buscar alguna manera, por ejemplo, guardar esa información, tenemos o que trabajamos de manera temporal, en un archivito local, en nuestro disco rígido, por ejemplo, para poder acceder a esa información después, si necesitamos apagar el equipo, si necesitamos que después otro programa o lo que sea haga uso de esa información que guardamos. ¿Tá? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de la persistencia de datos. Es decir, que el programa, una vez que finaliza, no mate toda esa información, no la borre, no la descarte, porque por defecto sucede eso siempre una vez que apagamos la computadora. Entonces, vamos a buscar alguna manera que pueda archivar algunos datos necesarios. Esta forma que vamos a aprender hoy a trabajar de archivos, de guardar esa información de manera persistente, por eso es que se llama persistencia de datos, es una manera primaria o precaria de guardar datos. Nosotros no la vamos a utilizar para trabajar con nuestros programas principales. Ya a partir de la próxima clase vamos a aprender cómo realmente se trabaja con los datos cuando necesitamos guardarlos, ¿no? Para eso justamente vamos a ver cómo se trabaja con una base de datos, es decir, vamos a aprender a trabajar con una base de datos de manera básica también, porque el curso no está orientado a trabajar con base de datos, simplemente a saber utilizar información de una base de datos. Pero aquí en esta clase de hoy lo que vamos a hacer es ver de una manera vamos a ver de una manera precaria o primaria. Precaria es como muy rudimentario, ¿no es cierto? Cómo guardar los datos sin que se pierdan. ¿Tá? Ya cuando veamos base de datos, nuevamente lo recalco, va a ser de una manera un poco como más, entre comillas, profesional de guardar la información con la que trabajamos. Incluso de acceder a información de una manera un poco más profesional, ¿no? Que es como realmente se trabaja, accediendo a una base de datos, guardando datos en la base de datos y trayendo datos, peticionando datos desde una base de datos o desde alguna nube. Para poder empezar a trabajar con los archivos, nosotros tenemos que saber que existen comandos nuevos que vamos a tener que aprender. El primer comando, o sea, hay tres comandos principales que ya voy a compartir la consola mía. Confirmen si están viendo, por favor, la consola mía. Sí, se ve la consola. Muchas gracias. Vamos a aprender algunos comandos simples, ¿no es cierto?, que nos van a permitir trabajar con los archivos, es decir, que nos van a permitir guardar los datos en nuestra computadora. Estos comandos son los que permiten abrir el archivo, leer el archivo y actualizar el archivo.
¿cierto? El primer comando que vamos a aprender a utilizar es el de lectura, que es el más simple, ¿no es cierto? Para poder leer un archivo en Python, se escribe el comando with, que significa con, y open. Es decir, esta función que es open, que abre, ¿no es cierto? Aquí le vamos a pasar como parámetro a la función el nombre del archivo que queremos abrir. Vamos a partir de la base de que el archivito que queremos abrir está dentro de la carpeta en donde estamos programando, ¿no es cierto? Es decir, está accesible a los datos que venimos trabajando. Entonces, aquí en el como parámetro, a la función open, que es abrir en inglés, le vamos a poner entre comillas, simples o dobles. Yo particularmente aquí quiero usar simple para que no se confunda con los textos comunes, ¿no? El nombre del archivo que queremos abrir, que queremos leer. Por ejemplo, yo acá tengo un archivo que se llama nombres.txt y la extensión del archivo que queremos abrir. En particular, nosotros vamos a trabajar con archivos de texto, que son los más simples de trabajar, ¿no? Entonces, yo necesito abrir un archivo y quiero leer su contenido. Entonces, la instrucción para poder abrir ese archivo está, repito, está dentro de la carpeta que estamos trabajando. Por ejemplo, hay una carpeta que se llama clase 13, que esta es la 14 en realidad, pero bueno. Y allí adentro creé un archivo de texto que se llaman nombres, ¿no? Allí está el archivo de texto. Bien, quiero abrir ese archivo, entonces le paso como parámetro, entre comillas, el nombre del archivo que quiero abrir con su extensión respectiva. En el caso particular, los archivos de texto tienen la extensión txt, ¿está? Coma, y luego le paso un segundo parámetro que tiene la letrita R. Esta letrita R hace referencia a la función read, en inglés, que significa leer. ¿Está? Bien, entonces, repito qué es lo que tengo que hacer para poder abrir un archivo, en este caso particular, un archivo de texto, con Python. Escribo la instrucción with, que significa con, y la instrucción open, que es abrir en inglés. Dentro de la función open, lo que voy a pasarle son dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo que quiero abrir, con su extensión respectiva, coma, el segundo parámetro va a ser la letra R, porque en este caso particular quiero leer el que tiene adentro el archivo nombres, y todo eso que se lea y que se capture, ¿no es cierto?, lo voy a guardar como referencia en un nombre que le puedo dar yo de mi gusto. Particularmente le voy a llamar archivo. Es decir, que a todo lo que se capture con esta instrucción, la voy a guardar, a esa información la voy a guardar dentro de una variable llamada archivo. ¿Está? Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Quiero trabajar con la información que va a quedar contenida dentro de la variable archivo. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de una línea, por darle un nombre a una variable, ¿no? Línea, podría ser línea de datos, línea de texto, etc. Darle un nombre. Yo le llamé simplemente línea, ¿no es cierto? Y allí voy a guardar todo lo que tenga capturado aquí adentro la variable archivo que previamente creé. Con el método .read. ¿Está? Entonces, repito y recapitulo qué es lo que hago aquí. Primero escribo la instrucción with open, que lo que me está diciendo a Python es abrí el archivo de texto llamado nombres en el modo lectura y guarda toda esa información dentro de la variable de archivo. ¿Está? Bien, dos puntos. Ahora, lo que tenga la variable archivo, quiero que sea leída y toda esa información la asigno, la meto adentro de la variable línea que creé. ¿Por qué hago esto? Para trabajar de una manera más simple. ¿Está? Ahora, fíjense, afuera ya de esta instrucción, puedo imprimir lo que tiene adentro
la variable línea. Puedo imprimir lo que tiene la variable línea. Entonces, fíjense, ahora voy a correr este programa. ¿Qué va a hacer Python? Va a abrir el archivo de texto que ya lo tenía creado previamente. Ya vamos a ver que esto lo podemos crear nosotros. Y voy a leer lo que tiene en su interior. Eso que tiene en su interior lo voy a guardar dentro de la variable línea, que es un string, y eso lo voy a imprimir finalmente. Corro esto. Y fíjense, allí me aparecen todos los nombres que tengo dentro de ese archivo de texto que nada más contiene nombres. A ver, fíjense, yo lo puedo abrir al archivo de texto. Doble clic. Fíjense, estos son los datos que tenía guardado dentro del archivito de texto. ¿Está? Voy a crear otro archivo de texto. Voy a cerrar esto. Voy a crear otro archivo de texto. Por ejemplo, que se llame ciudades. Ciudades.txt, porque es un archivo de texto, ¿no? Es decir, no es de Python ni mucho menos. Es simplemente un archivito de texto que guarda texto. Ciudades.txt. Y aquí dentro de las ciudades txt voy a guardar un par de ciudades. Por ejemplo, Buenos Aires. Córdoba. Rosario. Formosa, Santa Cruz, bueno, etc. Guardo un par de nombres que están dentro de este listado de texto que se llama ciudades. Y bueno, vamos a nuestro archivo de apertura de datos, ¿no es cierto?, que estábamos creando recién. Y yo voy a borrar todo esto, vamos a dar cuenta que yo no me acuerdo nada de esto. Entonces, esto es ciudades, vamos a guardar, control S para guardar, listo, ya quedó guardado. Ahora quiero leer qué hay dentro de ese archivo de texto que se llama ciudades, ¿no? Que está todo este listadito. Entonces, ¿cómo hacía para leer lo que había dentro de un archivo de texto? Escribía la instrucción with open, y dentro de open le paso, ¿no es cierto?, entre comillas simples o dobles, no hay problema, el nombre del archivo que quiero abrir. Ciudades.txt. Y lo voy a abrir en modo lectura. Por eso, estaba convirtiendo la comilla, lo voy a abrir en modo lectura, ¿no es cierto? Esa información que se abre aquí, la voy a asignar a una variable que se llame archivo. Pueden llamarle como ustedes quieren a esta variable, ¿no? Bien, una vez que hice todo esto, voy a leer qué hay dentro de esa variable archivo, qué es lo que se guardó allí adentro. En otra variable, por conveniencia conviene guardarla en otra variable, quiero que me asigne y me meta toda esa información que recién capturé. ¿Cómo hago eso? Archivo.read, que significa leer en inglés. Bien, bueno, ya está hecho. Ya abrí el archivo, lo asigné al archivo, a la variable archivo propiamente dicho, lo metí todo dentro de otra variable que se llama línea para que quede más pura la información. Y ahora voy a imprimir todo esto para ver qué capturé, ¿no es cierto?, con esta instrucción, con esta función de Python. Corro acá el programa y automáticamente me aparece todo el listado que estaba aquí asignado en ciudades. ¿Está? Bueno, ya vamos a ver que hay un problemita acá con la codificación, que es del tipo de alfabeto que tenemos en español, ¿no? Que hay que avisarle que esto es alfabeto español para que no me aparezcan esos simbolitos raros. Bien, ¿preguntas hasta acá? Si no, continuamos. No, era eso, nada más que me quedaba la duda por qué aparecían esos caracteres, con los caracteres especiales que quedaba mal. Así, por ejemplo, acá como Córdoba, que aparece A con 3, qué sé yo. Exacto. Bien. En el otro de nombres también, ese con ñoño también. Sí. Sí, pasa lo siguiente, que hay que avisarle a Python que la codificación es
UTF-8. Entonces, cuando necesitamos, quiero recalcar una cosa, quiero saber si le quedó claro esto de cómo abrir el archivo, cómo leer el archivo, si eso quedó claro. Después el resto son detalles que ya lo vamos a solucionar. Simplemente Sí, eso. Entonces, esa parte está bien explicada, está ok, perfecto. gracias. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cuando yo abro un archivo, cómo voy a asegurar de que me muestre con los caracteres especiales. Entonces se le agrega acá un parámetro más dentro de la apertura del archivo y vamos a decirle encoding, enter, y allí entre comillas simples le ponemos UTF-8, que es el formato en donde están los caracteres, la ñ, el acento, etc., ¿no? Bien, ahora fíjense que lo vamos a correr a este nuevo programa. No es un nuevo programa, sino simplemente es el mismo programa, nada más que le enfatizamos que utilice este tipo de caracteres para mostrarlo, ¿no? Corremos esto y van a ver que ahora ya dejó de joder, digamos, el acento. Sale todo más bien, sale más bonito. ¿Está? Bueno, esto sería, ¿no es cierto? Sería útil ponerlo a recuerdo, o sea, uno lo escribe una vez y esto después uno lo va a reutilizar, ¿no es cierto? Siempre va a quedar así. Cada vez que yo necesite leer un archivo de texto, a ver, anteriormente habíamos leído el archivo de texto que se llamaba nombres, ¿no? Cambio acá, nombres. Y creo que también salía con problemas, ¿no? A ver. Fíjense. Y ahora ya, por ejemplo, Martín y Ñoño, ya salen con el acento y con la ñ, ¿no? Ya no me genera problema. Si yo no voy a andar escribiendo datos que tienen caracteres especiales como acentos, ñes y diéresis, no hay problema, no hace falta poner el encoding. Pero si no, sí. Bien, bueno, esto es como yo leo entonces un archivo. Es decir, con la instrucción with open, guardándolo dentro de otra variable, ya puedo acceder a lo que tiene esa información. Bien, supónganse que yo ahora capturé esa información de los nombres, bueno, ya que estamos con nombres, lo dejamos acá, y me interesa UTF ya queda grabado siempre o para cada caso hay que advertir eso. Alejandro, el programa de Python es al programa de Python, vale la aclaración, ¿no? Es a quien le tenés que decir que lea esa codificación en un UTF-8 que la tiene por defecto el sistema operativo. ¿Entendés? Es decir, el archivito de texto que yo guardo ya se queda guardado en UTF-8. Está guardado en UTF-8. Estas ciudades, por ejemplo, están en UTF-8. Por eso yo puedo ver tranquilamente el acento aquí en Córdoba, ¿no? Pero esto es parte del sistema operativo. Ahora bien, Python, de manera nativa, tiene una codificación básica, ANSI. Entonces, por eso, o dicho en criollo, viene en inglés. Entonces, uno tiene que cambiar ese tipo de codificación para que Python entienda de qué manera se guardaron los archivos de texto en mi sistema operativo. ¿Está? El problema es que Python habla en inglés y nosotros escribimos en castellano. Ese es el drama. Pero el texto está guardado en castellano literalmente porque el sistema operativo nuestro es en español y tiene por defecto la codificación UTF-8. Ahora Python no, por defecto Python no trae la codificación UTF-8. Por eso es que hay por eso a veces estos conflictos, ¿no?, de las variables. Y por esa razón también no podemos utilizar variables con nombres con acento, con ñ, etcétera, ¿no? Porque para Python me podría generar conflicto. No, de nada. Bien. Bueno, ¿en qué quedamos nosotros? Ya me había perdido. Estamos leyendo un archivo de texto, ¿no es cierto? Estamos leyendo un archivo que estamos capturando nombres. A ver, los nombres andaban por acá. Tengo guardados estos nombres aquí dentro del archivo de texto, ¿no? Ya por algún otro lado yo lo tenía guardado, si quieren alguien los cargó a mano, etcétera, ¿no? No importa de cómo apareció estos nombres acá en este archivo, eso no
De momento no nos interesa, no nos compete. Simplemente queremos leer qué es lo que hay dentro de un archivo de texto. Entonces, bien, con esta instrucción abro lo que hay dentro del archivo nombres. Me voy a asegurar, ya que estamos en el baile, ¿no?, de que sea UTF-8 esa codificación, para que no me aparezca ningún carácter extraño. Y lo leemos, lo guardamos dentro de la variable línea, pero yo necesito trabajar con esos nombres. Así como me lo está mostrando, se lo voy a correr nuevamente, esto que me muestra acá, si bien ustedes lo están viendo así como un listadito, ¿no es cierto?, pero en teoría, esto es lo que me está mostrando acá, es un texto plano, nada más que tiene algunos saltos de línea. Es decir, Python me está mostrando Pedro barra N, Juan barra N, Domingo barra N, es decir, hace un salto de línea. Pero en sí, en definitiva, todo esto es un solo texto, es como si estuviese todo en una sola línea. ¿Tá? Me está mostrando un string, es decir, una cadena de carácter que contiene en su interior varios nombres. Eso es lo que me está mostrando Python acá. Así como está esto, mucho no me sirve, ¿no? Porque yo necesito trabajar con cada uno de estos nombres por separado. No así como me lo está mostrando, que es como si fuera una sola cadena de carácter entera, ¿no? Larga. Si yo lo único que necesito es que me muestre qué es lo que hay ahí adentro, está bárbaro, pero generalmente yo no voy a necesitar eso. Voy a necesitar trabajar con esos datos que van a estar guardados en el archivo. Entonces, por eso es conveniente que estos datos que están aquí como string, como cadenas de carácter, se guarden así dentro de una lista. Y ya a la lista yo ya le puedo hacer un montón de cosas, como por ejemplo ordenarla, por ir más lejos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, a esta variable línea, que es, si se fijan, es un string, ¿no? Fíjense que ahí dice que es, si pongo arriba el cursor, automáticamente me está avisando de qué tipo es, ¿no es cierto?, la variable esa, es un string. Entonces yo lo que voy a hacer es, la voy a convertir en una lista, es decir, en un arreglo con cada una de esas palabras como objetos de ese arreglo. Entonces pongo listado, para hacer un nombre más lindo, listato puse, a ver, listado, por darle un nombre más lindo, y allí dentro de este listado voy a guardar, dentro de este arreglo, todo lo que la variable línea tenga, pero por separado, ¿sí? A eso le aplico un split, que lo que hace el split, si se acuerdan, me separaba todas las letras que tenía una cadena de texto y lo convertían en objetos de un arreglo. Entonces, esta línea que tenía todo ese choclo de nombres, ahora se va a separar por cada uno de los nombres y se va a convertir en un objeto de una lista. Eso lo meto adentro de esto. Ahora fíjense, voy a imprimir lo que tiene listado. Y van a ver que ahora se transformó en un arreglo, ¿no? En una lista de objetos. ¿Ven? Y ahora, Pedro, Juan, Domingo, Faustino, José, Héctor, Kevin, Martín y Ñoño. Ahora ya no me aparece, ¿no es cierto?, un string largo con todos los nombres pegados, si bien estaba uno abajo del otro, pero lo mismo era decir un string largo. Ahora ya están todos separados y organizaditos de tal manera que yo los puedo trabajar, ¿no es cierto? Bien. Voy a cerrar sesión acá. Bien, listo. Bien, entonces, yo lo que hice aquí, entonces en primera instancia, abrí un archivo, ¿no es cierto? Ese archivo lo capturo a toda la información que tengo allí adentro y la meto dentro de la variable string, que es línea. A esa variable línea la parto en pedacitos y la transformo en un arreglo, en un listado, ¿no es cierto? Y ahora ya tengo el listado que lo puedo trabajar, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Si no, continuamos. Una consulta. Sí. Esto es, por ejemplo, se puede utilizar con un archivo así de texto como puso usted, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, lo quisiera hacer con, supongamos, Excel, ¿se puede? Sí, pero ¿qué pasa? Vos todo ese archivo que tenés de Excel lo tendrías que transformar a texto plano, como en realidad se conoce, ¿no?
y no tendría mucho sentido, sería mucho laburo convertir todo eso en un texto. Para trabajar con Excel, esto, como decía desde el principio, ¿no? Es más que nada para cosas sencillitas, ¿no? Nombres, a lo mejor números, valores sencillos. Para trabajar con Excel ya como es una tabla un poco más rebuscada, con datos de distinto tipo, ¿no? Ya conviene trabajar con base de datos, porque es más sencillo transformar una tabla de Excel en una tabla de base de datos, porque en definitiva es lo que es el Excel, ¿no? Es una tabla de base de datos. Una base de datos chiquita, pero es una base de datos. Es más fácil transformar el Excel a algo de base de datos, a un objeto de base de datos, y de allí hacer todos los trabajos con instrucciones de base de datos, que trabajarlo con este tipo de sistemas que es más para texto sencillo, ¿no? No sé si puedo responder tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias, profe. No, 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 de nada. Repito, esto es más que nada cuando estamos trabajando con nombre, apellido, a lo mejor una agenda telefónica, una cosa sencilla que queremos crear así básico. Es como originalmente se trabajaban los archivos hace un par de años atrás, ¿no? Donde se guardaba, por ejemplo, en disquetes, en cassette, al principio incluso se guardaba en cassette, ¿no? En cassette de música, en eso se guardaban los archivos, porque era muy caro la forma de guardar el archivo en disquete y todo eso, entonces se inventó un sistema que se guardaba con cassette. Yo no lo, ya cuando yo aprendí computación, ya eso ya había dejado de funcionar, ¿no? Pero me acuerdo que me los mostraron a los dispositivos que eran para guardar eso. Y luego con la aparición, ¿no es cierto?, de Internet y todo el acceso a bases de datos, el abaratamiento de costos a las bases de datos, entonces hoy por hoy directamente se trabaja con eso. Pero, y esto no es que se ha dejado de utilizar, sino es como que se utiliza para cosas muy básicas, cosas muy sencillas, o prácticamente como lo que estamos haciendo nosotros, que es aprender a guardar, o sea, datos por allí básicos de nuestros programitas, ¿no? Eh, que no es necesario, si yo capturo el nombre, el apellido y la edad de una persona, no voy a andar creando un acceso a una base de datos para guardar esos datos sencillitos, ¿no? No tiene sentido. Es mucho más lío, mucho más quilombo hacer todo eso que guardarlo directamente en la computadora, en un archivito de texto. Bien, eso apunta a esto, a cosas sencillas, muy básicas. Bien, entonces así es como abro un archivo que ya lo tengo previamente creado. Ahora, el tema es, eh, ¿cómo hago yo si yo quiero crear con Python un archivo, ¿no es cierto? Soy yo el que quiero crear. Entonces, para hacer eso, veamos cómo se crea un archivo guardando información. Es decir, quiero crear un archivo que tenga un listado de plantas. Entonces, escribo la instrucción with, eso es igual, open, que no tiene nada que ver este open con la apertura para leer, ¿no? Apertura quiere decir que abro el archivo y automáticamente Python con esta instrucción abre y cierra el archivo al mismo tiempo, ¿tá? Entonces, allí escribo el nombre del archivo que voy a crear, por ejemplo, plantas.txt. Voy a crear este archivo que se llama planta.txt y va a ser en modo escritura, ¿no? Entonces, allí lo que voy a hacer es, le voy a agregar la instrucción en vez de R, que era de lectura, una A, que significa de agregado, ¿tá? Y esto va a ser as archivo, como ya veníamos haciendo. Todo eso es igual, nada más que aquí le pongo el nombre del archivo que quiero crear y en vez de una R de lectura le pongo una A. Ya vamos a ver que acá podría ir una W o una A. Y vamos a ver cuál es la conveniencia de poner una A y no una W. Bien, entonces pongo una A aquí y pongo archivo punto write, significa escribir, y dentro de el método write voy a escribirle, voy a pasarle o voy a escribir lo que quiero guardar allí adentro del archivo plantas, por ejemplo, rosa. ¿Está? Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy creando un archivo que se llama plantas.txt y adentro de ese archivo planta.txt
lo que voy a hacer es, voy a guardar la palabra rosa. ¿Está? Fíjense, voy a correr esto y vamos a ver. No me va a mostrar nada porque esto lo hace internamente Python. Fíjense, se abrió y se apagó y se prendió y chao. Pero si se fijan, aquí en el listado apareció un nuevo archivo. ¿Se dan cuenta? Se llama plantas. A ver, vamos a abrirlo a ver qué tiene adentro. Y fíjense que apareció la palabra rosa. Efectivamente, este comando lo que hizo fue crear el archivo plantas y añadió adentro de ese archivo la palabra rosa. ¿Está? Ahora fíjense, voy a correr nuevamente este programa y voy a escribir, qué sé yo, clavel. Y fíjense lo que va a suceder. Corro esto. No me va a mostrar nada porque yo no puse que me muestre nada. Simplemente vamos a ver, vamos a revisar el archivo plantas. ¿Viste? Y fíjense que me añadió la palabra clave. Ahora este aquí un problema. Cuando yo le voy diciendo que a Python vaya guardando cosas, me guarda literalmente lo que yo le pedí. Guárdame la palabra clavel. Pero en el archivo que se va creando, se va a ir añadiendo todo lo que le voy pidiendo que añada, una cosa atrás de la otra. ¿Está? Entonces, para que esto no quede todo pegado, o concatenado, como sería la palabra correcta, ¿está? La voy a borrar aquí para que... Vamos a dejar la rosa solita acá. Para que no quede así pegado, le vamos a agregar un /n vertida, y lo que va a hacer es, esta instrucción, recuerden que lo que hacía un salto de línea. Entonces, aquí, detrás de rosa, no me va a agregar nuevamente el otro dato, va a hacer un salto de línea y lo va a hacer aquí abajo. Entonces, corro el programa, y se añadió, vamos a revisar plantas, y ahora sí se agregó clave. ¿Está? Fíjense que puedo agregar nuevamente otra planta, qué sé yo, helecho, o qué sé yo, pata de buey. No sé, no se me ocurre ninguna otra planta. Y si reviso acá, se agregó, no sé, la pata de buey, abajo. ¿Está? Bien, entonces así es como creo un archivo y le añado datos. La instrucción, el parámetro A que hoy le había dicho a ustedes, lo que tiene es que crea el archivo si no existe, y en el caso que exista ya el archivo, le añade al fondo, al final de lo que ya existe, el nuevo dato que quiero escribir. ¿Está? Ahora bien, existe otro parámetro que se llama W, que viene justamente de write. Pero este, si bien va a ser algo similar, fíjense qué pasa si yo ahora le quiero agregar la palabra, qué sé yo, crisantemo. Quiero agregarle esa palabra, pero con la instrucción write. Corro el programa. Bien, se agregó seguramente. Vamos a planta a ver qué pasó. Desapareció todo lo otro. ¿Está? Este parámetro write lo que hace es escribe el archivo, si no existe lo crea al archivo plantas y le guarda, le escribe el dato que le quiero pasar o los datos que le quiero pasar. En este caso simplemente le estoy agregando un solo dato, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el archivo? Si el archivo ya existía, desaparece, borra todo lo anterior, crea uno nuevo y lo reemplaza por este que acabo de ejecutar. Esa es la diferencia si yo pongo W y que si pongo una A aquí. La A viene de append, de agregado, ¿no? Si ahora, fíjense, yo vuelvo a poner acá rosa, corro nuevamente este programa, vamos a planta y ven que ahora rosa se agregó al fondo. No me reescribió todo el archivo de plantas, como lo hizo la W. Por eso, tengan en cuenta que si ustedes simplemente quieren guardar una sola vez un archivo con algún dato que ya está en algún listado de datos que quieran guardar,
pueden utilizar W, que simplemente escribe el archivo, lo crea si no existe y escribe el archivo. Pero tengan en cuenta que va a sobreescribir lo que ya existía si es que el archivo era existente previamente. Con la palabrita, con el parámetro A, lo que hago es que si el archivo ya existe, el dato que voy a escribir se añade al final. ¿Tá? Por eso es que le pongo acá un /n para que no me lo quede, no me ponga el nombre pegado al anterior, sino lo haga con un salto de línea, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí? Ok. Profe, ¿qué tal? Sí, decime. ¿Se podría agregar en el archivo un listado, por ejemplo, de palabras directamente? El listado lo tenés, o sea, no se puede guardar como listado. Vos lo que tenés que crear es, ¿cómo te puedo decir? Bueno, te lo muestro porque es más fácil que te lo muestre cómo se hace que explicártelo, porque si no queda como todo en el aire y no se entiende nada. Entonces yo tengo un listado, ah, un listado, y dentro de ese listado tengo un par de plantas más, qué sé yo, jazmín, no sé si se escribe así con Z, no me acuerdo, creo que es así. Qué sé yo, pasto, por decir otra cosa, helecho, petunia. Bueno, ya puse un par de plantas más, listo. Tengo ese listado de plantitas y yo las quiero añadir a mi archivo texto, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que voy a hacer en primera instancia es, voy a este listado que está acá, voy a hacer como el proceso inverso de lo que hoy les mostré. Lo voy a transformar en un archivo de texto, perdón, en un string único. Entonces, con un for palabra in listado, por darle un nombre más coherente, ¿no? Por cada palabra que está acá en el listado, lo que voy a hacer yo es, voy a ir concatenando todo en una única palabra, ¿no es cierto? Texto, qué sé yo, voy a poner un nombre. Es decir, texto va a ser igual a lo que tenía texto anteriormente, más lo que palabra va capturando en cada uno de estos, de este listado. Entonces, a ver. Entonces lo que yo tengo acá, tengo una variable que se llama texto. Está vacía esa variable. Ahora, con un for, voy a recorrer todo este listado que está acá con varios nombres. Cada vez que vaya, cada vuelta va a ir recorriendo uno por uno estos nombres que están aquí. Y esos nombres lo que va a hacer es, lo va a ir pegando uno detrás de otro aquí en esta variable texto que creé previamente. Fíjense que si ahora imprimo la variable texto, me va a aparecer todo lo que hay acá dentro del listado, pero todo pegado, ¿no es cierto? Me queda todo pegadito, ¿no? Uno detrás de otro, todo lo que hay aquí. Lo que podemos hacer para mejorarlo es agregarle aquí un espacio, o un salto de línea. Pero con que le agreguemos un espacio ya está. Ahora lo corremos. Y se van a ir pegando todos. Y fíjense ahora sí. Todos los datos que estaban dentro del listado se crearon como un solo string. Que sería un string largo nada más, ¿no? Pero separado por un espacio en blanco. Ahora yo, una vez que hice eso, lo que voy a hacer es, voy a archivar todos esos datos en planta.txt. Digo, with open, el nombre del archivo donde quiero guardar. Jazmín, perdón, plantas.txt, coma, A, ¿cierto?
y vamos a decirle que sea con un encoding UTF-8, porque tengo, creo que acentos por aquí. No tengo ningún acento. A ver, Jazmín. Bueno, allí lo que estoy guardando, estoy abriendo el archivo. Quiero escribir todo eso en archivo.write. Y allí le paso texto, que es en donde tengo todo el chorizo, ¿no es cierto?, que había capturado de este listado. Entonces corro esto, y allí si reviso plantas, fíjense que ahí se guardaron todos los datos que tenía, ¿no? Si quiero que me guarde dentro del archivo de texto, pero no uno atrás de otro, lo que podría hacer es, aquí borro esto, en el espacio en blanco que está acá, le puedo poner un /n. Entonces, en vez de pegarse una detrás de otra, así como un chorizo, digamos, va a ir pegándose una debajo de otra. O sea, acá lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto, y corro nuevamente el programa, y efectivamente ahora tiene que haber aparecido todo uno detrás de otro, ¿no? Me quedó indentado, pero bueno, eso es porque acá tendría que haber directamente sin espacio. Acá borramos esto para que quede todo sin. Limpiamos eso, vuelvo a correr el programa, y ahora sí quedó todo como la gente, ¿no? No sé si respondió tu pregunta, no me acuerdo tu nombre. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, así sería, ¿no es cierto?, como yo puedo archivar lo que tengo dentro de un listado. Es decir, esta forma es una forma medio como rudimentaria de archivar información, ¿no? Todo lo tengo que transformar a texto. Puedo guardarlo de manera binaria también, eso ya es otra manera, pero nosotros simplemente para nuestro tipo de curso que estamos trabajando, vamos a hacerlo siempre de manera textual, es decir, de manera de texto, porque es como más sencillo y más intuitivo de entender. Como les digo, ya a partir de la próxima clase ya vamos a trabajar con base de datos, vamos a empezar a ver un poquito el tema de base de datos. Entonces allí podemos guardar de todo, porque en una base de datos se guarda de todo. En cambio acá es como que esta es una manera básica de archivar una cosa sin tener que acceder a una base de datos, ¿no? Por ejemplo, si quiero archivar un listadito de plantas que tengo en mi jardín o en un viverito particular, no me va a hacer falta una base de datos, con que haga esto ya está, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, continuamos. Si se va entendiendo, ¿no? O sea, si hay alguna consulta al respecto. Dice la guía, ¿no es cierto? Tenemos la guía acá de ejercicio. Como binaria, se le cambia la extensión. Si querés, Alejandro, para guardarlo de manera binaria, en la próxima clase asincrónica te hago un par de ejemplos, pero no lo voy a explicar acá porque es como que se va a descuajeringar todo lo que tenemos armado. Pero te puedo mostrar un ejemplo en la clase asincrónica. A modo como un cierto de cultura general, ¿no? No lo vamos a utilizar tampoco eso. Pero guardarlo de manera binaria, simplemente el texto, el archivo no se puede leer. Es decir, por eso yo no estoy trabajando de manera binaria, porque no lo podríamos ver, no lo podríamos analizar, ¿no? Acá sí, como es un texto, entonces yo puedo ver el listado de plantas, de ciudades, el ejemplo que quiera poner, lo puedo leer, ¿no? Si lo hago de manera binaria es como más difícil de entender este proceso. Pero voy a hacer un ejemplo para que te quede claro, digamos, en qué se puede trabajar la manera binaria. Vamos a la guía, supongo que están viendo la guía. Dice el ejercicio 1, escribir un programa en Python que solicite por consola un nombre y apellido de una persona y los registre en un archivo. Les voy a dar 5 minutos a ver si lo pueden plantear ustedes. En base a esto que ya vimos, a ver si lo pueden plantear ustedes. Si no, lo hacemos juntos. Les doy 5 minutos. Bueno, gente, ¿alguien lo pudo plantear al problema? Entonces el problema decía lo siguiente: escribir un programa en Python que solicite por consola el nombre y un apellido de una persona y los registre en un archivo, o sea que los guarde dentro de un archivito. En primera instancia, a ver si estoy compartiendo consola primero, porque si no estoy hablando solo. Sí, acá estoy compartiendo consola. Entonces en primera instancia lo que estoy haciendo acá en esta instrucción es capturo por consola con un input el nombre de una persona, lo asigno a nombre, capturo el apellido, lo asigno a la variable apellido. Luego creo una variable auxiliar que se llama nombre completo, en donde guardo el nombre y el apellido, pero fíjense un detalle, que los guardo concatenados con un espacio, ¿no? Ya saben ustedes que cuando los guarde después en un archivo de texto, ¿qué va a pasar? O sea, Python me lo va a guardar todo, o sea, como uno detrás de otro, ¿no? O sea, en forma secuencial sería la palabra correcta, ¿no? Entonces, ya que me lo va a guardar de manera secuencial, que por lo menos me lo guarde separado los datos, cosas que no queden pegados, ¿no? Bien, entonces allí lo que voy a hacer es utilizar esta
variable auxiliar nombre completo, que es la que voy a guardar recién en el archivo. Así que con la instrucción with open y el nombre del archivo donde quiero guardar, en este caso sería nombres.txt, coma, con una A, recuerden que la A era para añadir, ¿no es cierto? As archivo. Y como que esto siempre es igual, ¿no? Lo que cambia es lo que va acá adentro, nada más. Es una A si quiero guardar o una R si quiero leer el dato, ¿no? Y después escribo archivo.write y allí dentro del write, del método write, le paso como parámetro la variable auxiliar, este nombre completo, en donde tengo cargados los datos que quiero archivar. Nombre completo. Entonces allí, de esa manera, podemos ver que se va a archivar, ¿no es cierto?, esa información que voy a capturar por pantalla. Corro este programa, ingreso un nombre, por ejemplo, Sergio. Automáticamente, bueno, se apagó el programa porque ya se guardó supuestamente. Revisamos ahora el nombres, el archivito nombres, y fíjense que después de ñoño me guardó el texto. Bien, vamos a solucionar eso. Borro esto, no queda pegado a ñoño, ¿no? Acá lo que vamos a hacer, ¿cómo lo solucionamos? Antes de que empiece el nombre, vamos a guardar, ¿no es cierto?, un salto de línea. Allí le concatenamos un salto de línea, entonces el nombre cuando se guarde dentro del archivito de texto, no, acá lo va a guardar acá abajo. Entonces corremos esto nuevamente y ponemos el nombre, por ejemplo, y ya se guardó. Revisamos a ver dentro del archivo y efectivamente en la línea abajo se guardó el texto, ¿no? Si quiero guardar otro nombre, vamos a correrlo de nuevo. Revisamos el archivo de texto y tendría que aparecer, ¿no? Juana López López. Bueno, vamos a borrarle porque evidentemente, ¿qué pasó acá? Tengo caracteres especiales. Entonces, como estamos renegando con los caracteres especiales, acá le ponemos encoding el UTF famoso 8. Entonces, para que me guarde con los caracteres especiales de acento y todo eso. A ver, corremos nuevamente. Nombre, Juana López. Bien, supuestamente se guardó. Revisamos acá y ¿qué pasa? Corro de nuevo. Y dentro de nombres, ahí está. Bueno, acá no se me guardó nada porque hizo como un error el programa, el vídeo me hizo error. Entonces, en el espacio 11 me quedó vacío, ¿no? Y ahora sí me guardo todo bien, con acento y todos los chiches, porque ya le puse el coding, ¿no es cierto?, del UTF-8. Profe, una consulta. ¿Se podría Sí. usar, como veníamos haciendo, la opción de patrón y poner los caracteres y no usar el encoding UTF-8? Lo que pasa es que el patrón sirve para chequear lo que vos vas poniendo bien, ¿no es cierto? Si vos utilizar el patrón, yo lo veo como que si alguien mete algo con acento, rebote y le obliga a ponerlo sí o sí acento, una cosa así, ¿no? Pero el encoding tiene que ver en el formato que se va a guardar el archivo, ¿entendés? No pasa por el patrón más es para chequear de que lo que se ingresa es correcto, ¿no? Por ahí si vos querés, es para filtrar lo que se ingresa más que nada. Si vos querés filtrar de que nadie meta acentos o N o cosas así, allí podría utilizar el patrón. Pero el encoding acá tiene que ver con que si lo que se mete tiene caracteres especiales, o sea que se pueda guardar y no aparezca cosas raras después en el archivo, ¿no? Para eso más que nada es el encoding, ¿entendés? Gracias. Sí, no filtra, esto no filtra, ¿no? No chequea si está bien escrito, si está mal escrito, no le importa, eso no tiene nada que ver con esto, lo que sirve es para que cuando se guarde en el archivo de texto, el sistema operativo tuyo pueda leer con acentos, con N, con todas esas cosas. Si no, no te va a poder leer. A ver, qué sé yo, a ver, algún nombre, no se me ocurre. Verónica Castro. Bueno, y ahí si nos fijamos, ahora se guardó así. Pero ¿qué pasa? Si yo le saco el encoding, este de acá, lo puedo sacar, y le dejo sin el encoding, voy a correr el programa, y por ejemplo pongo, ¿no es cierto?, Juan Pérez. Ahí seguro se va a guardar, se va a guardar, pero en el archivito de texto se va a guardar con cosas raras, por ejemplo raras, si se va a guardar. Va a ser como, lo va a mostrar mal, porque lo guardo con una codificación en inglés y el sistema operativo mío es en castellano, entonces por eso nunca hace conflicto. Bueno gente, estamos, a ver, había una consulta acá.
Débora, entonces siempre me conviene ponerle de antemano. Sí, te conviene poner de antemano el UTF-8, sobre todo porque nosotros vamos a trabajar para guardar archivos de texto con Python. Es decir, para este tipo de problemas que vamos a trabajar, te conviene siempre poner el encoding UTF-8, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar con texto nada más. Podemos usar esto ya para más cosas más complicadas, como le decía el otro compañero, ya con archivos de tipo binario y demás. Y por eso yo voy a hacer un ejemplo simple para el asincrónico, no complicar un poco la existencia acá. Pero se pueden utilizar otro tipo de archivos que acceden al sistema operativo, a la consola, que hacen otras cositas, ¿no? Que no es solamente guardar texto. Pero para lo básico que nosotros necesitamos aprender, es simplemente esto. Es como para salir del paso. En la práctica realmente esto de guardar archivitos locales con Python no se usa. Eso quiero que les quede claro. Esto es algo como un data legacy que se dice en inglés, ¿no? Es decir, es como es un conocimiento que se utilizaba previamente hasta que existieran las bases de datos accesibles como en la nube, como tenemos hoy. En la práctica profesional, hoy por hoy, ya esto no se utiliza, a raras excepciones, casos muy puntuales, pero no se utiliza esto. Es decir, simplemente en el caso que ustedes tengan que hacer un programita para salir del paso y que rápido me lo guarde en la computadora, nomás todo listadito eso, para eso sería, ¿no? Pero si ya ustedes están programando algo más elaborado, ¿no es cierto?, más profesional, se trabaja accediendo a bases de datos, sí o sí. Gente, hacemos un pequeño recreo de 5 minutos. Escribir un programa en Python que lea un archivo de texto creado previamente y que contenga un listado de nombres de personas listándolo por consola. Creo medio parecido a lo que hicimos, ¿no? Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a ver, tengo un listado de nombres de personas que están aquí, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es, los quiero listar, quiero leer qué tiene ese archivo de texto, que tiene nombres de personas. Entonces, ¿cómo hacía? Bien, escribía la instrucción with open y dentro de with open le paso como un parámetro que es el nombre del archivo de texto donde están los nombres que quiero leer, que serían nombres.txt, coma, le paso como parámetro, ¿no es cierto?, la letrita R, porque simplemente quiero leer lo que hay aquí adentro. No estoy por escribir nada, ni mucho menos, ¿no? Y as archivo. Toda esa instrucción la guardo como una variable que se llama archivo. Bien, esa variable archivo va a contener un montón de información que se trae del archivo de texto nombres. Entonces, lo vamos a capturar toda esa información dentro de una variable auxiliar llamada línea. Y dentro de línea ponemos archivo.read. Es decir, va a leer todo, esta instrucción, este método, va a leer todo lo que hay aquí adentro y lo va a pasar a línea. Bien, ahora podemos imprimir lo que hay en la variable línea. Corremos este programa y a ver qué nos sucede. Y efectivamente me muestra todo lo que se capturó, ¿no es cierto?, que hay dentro de el listadito de nombres. Pedro, Juan, todo, etcétera, ¿no? Nuevamente acá tenemos un temita con los caracteres, ¿no? Entonces, como decía la compañera, por defecto, por eso conviene muchas veces dejarle nomás el encoding UTF-8, el famoso encoding UTF-8. Bien, y ahora sí me lo muestra como es todo más lindo, ¿no? Ok, entonces Profe, una allí consulta. tendríamos... Sí. Si yo hice toda la lista y me olvidé de poner el encoding, ¿no? Y después lo pongo a lo último, ¿me corrige todo el error? ¿O tengo que borrar todo y empezar de nuevo? Discúlpame, o sea, así como está esto, Sí, simplemente estoy leyendo lo que está acá en el listado. Estoy leyendo nada más. pero usted puso Si yo no le pongo el encoding, claro, yo lo que me refiero es, me olvidé de poner el encoding, hice toda la lista y cuando después corroboré, veo que está mal.
¿Tengo que borrar toda la lista o agregando el encoding después la lista se me mejora, digamos, o pasa a quedar bien? No, 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 ya vino, ya la capturaste mal. Ya vino con la codificación errada. O sea que la tendría que ¿Entendés? hacer de vuelta. Sí, va a tener que llamarla de nuevo con Ah, el encoding. perfecto. O sea, Gracias, gracias. sí, 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 sí. No, al principio no te respondí rápido porque no entendía muy bien qué es lo que me estabas preguntando. Pero ahora no sí entiendo. Es decir, esto ya tiene que venir cuando capturo la información, como esto está en, esto literalmente, nosotros, o sea, es transparente para como un usuario común de Windows y demás. Es transparente para nosotros esa problemática de la codificación. Porque nosotros sabemos que tenemos que usar ñ, tenemos que sacar acentos y demás. Pero desde el vamos, de que estamos trabajando con los sistemas operativos, están en español, están en esta codificación que se llama literalmente UTF-8, ¿tá? Porque tienen todos estos caracteres especiales. Nosotros no lo damos cuenta, pero hace rato que venimos trabajando con eso. Ese problema, empiezan a aparecer todos estos detalles importantes cuando ya nos metemos en esto de la programación, ¿no? Hay que saber en qué tipo de codificación está. Igual que cuando ya trabajemos un poquito con la parte web, para hacer el maquetado web, donde vamos a presentar algo, ¿no es cierto?, por pantalla, también esa codificación de página web la vamos a tener que codificar en UTF-8, ¿no? Para que se muestren los caracteres, es decir, como las ñ y demás. Si no, la página va a aparecer en chino, más o menos. Pero tiene que ver con esto, ¿no? En las codificaciones que uno por ahí, al principio, yo literalmente me olvido del encoding muchas veces, porque es transparente para uno como usuario en sí. Bien, entonces, a ver qué decía el problema, que me había olvidado. Tenemos que leer un programa que contenga un listado de nombres de personas, listándolos por consola, ¿no? Simplemente capturamos allí y los listamos. No me pidió otra cosa el programa. Vamos al ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? A ver, borramos todo esto. Dice, escribir un programa. El ejercicio 3 dice lo siguiente, escribir un programa. No un programa, mira, nada que ver. Una función en Python que reciba como parámetro un nombre y un apellido y de una persona y los registre en un archivo ya creado, o lo cree si el mismo no existe. ¿Está? Bien, entonces, yo tengo que, ¿no es cierto?, crear una función, ojo aquí, ojo acá, no me pide un programita, una función me pide en Python que reciba como parámetro un nombre y un apellido y los registre en un archivo ya creado. ¿Está? Bien, vamos a olvidarnos un poquito del tema de la función, de qué es una función, lo que tengo que escribir, ¿no? O sea, de momento nos vamos a olvidar un poquito de ese tema. Y vamos a hacer de cuenta que me pide que yo cree un programita en realidad, no una función, que reciba un nombre y un apellido y los archive. ¿Está? Es más fácil transformar un script, un programita en Python a una función que codificarla ya en sí como una función nativa. Es decir, porque para la mente humana es como que más sencillo primero verlo funcionando que como algo abstracto que va a funcionar cuando se lo requiera. Son cosas similares, pero es más fácil de entenderlo como un programa. Entonces, vamos a interpretar esto del ejercicio 3 como un programa que reciba un nombre y un apellido y que lo archive en un listado de texto, con nombres, etc. Bueno, ¿cómo hacíamos eso? Entonces, capturamos como hicimos hoy, ¿no? Nombre, igual a input, y allí dentro de input, ¿no es cierto?, ingresé el nombre, después capturamos el apellido, ¿no? Apellido, ingrese el apellido, bárbaro. Bueno, ese nombre y ese apellido, ¿no es cierto?, es lo que tengo que archivarlo. Habíamos visto que es conveniente que esto lo guardemos como primero lo capturemos y después los concatenamos, ¿no es cierto?, para que quede en una sola línea. Y eso se hacía, ¿no es cierto?, como nombre completo, por una variable auxiliar, nombre completo, y dentro de la variable auxiliar nombre completo, allí concatenamos nombre,
más apellido. ¿Qué pasaba si esto lo dejaba de esta manera? ¿Alguien se acuerda qué pasaba si lo hacía así? Aparecía pegado. Aparecía todo pegado, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, ya que lo vamos a concatenar para guardarlos, le vamos a concatenar un espacio en blanco, así entre el nombre y el apellido, y acá adelante lo que le vamos a concatenar es, no un espacio en blanco, un salto de línea, ¿no es cierto? Un barra N, para que cuando guardemos acá en los nombres, primero no me lo guarde pegado, sino que me lo guarde acá abajo. Es para eso el barra N es que le estoy pegando acá, ¿no? Bien, entonces, ahora podemos imprimir, para ir probando lo que estamos haciendo, print, nombre completo, y fíjense, lo vamos a imprimir, probamos hasta acá qué es lo que está pasando, y es el nombre, ¿no es cierto? Cuando se me tiene que ocurrir un nombre, no se me ocurre ninguno. Silvia Rodríguez. ¿Está? Y fíjense, me guardó el nombre Silvia Rodríguez con el espacio en blanco. Y ahora dice la pregunta del millón. Ah, pero ¿y qué pasó con el barra N? No, fíjate, chabón, fíjate, acá me saltó una línea, ¿no? Si no hubiese estado ese barra N, miren lo que hubiese pasado. Quiere decir que está funcionando, ¿no? Va a estar todo amontonado, como siempre. Ese nombre es... ¿Ven? Y ahora Silvia Pérez lo pegó, ¿no es cierto? Fíjense, quedó todo pegado. Claro, evidentemente estaba funcionando el salto y estaba concatenando, ¿no? Correo nuevo y vemos que sí, está funcionando todo. Esto es simplemente para probar, ¿no? Ya está funcionando todo, ya lo capturo y evidentemente se está guardando todo bien. Así que ahora ya lo puedo archivar. Es decir, open, el nombre de el archivo donde lo voy a guardar. Como decía el programa, en el caso que no exista, que lo cree. Pero como ya tenemos un listado de nombres, no lo va a crear. Es decir, acá no hay que preocuparse. Si no llega a existir nombres, podríamos crear, qué sé yo, directorio, por ejemplo, directorio.txt y lo va a crear, ¿no es cierto? Pero, a ver, de momento, como ya existen nombres, primero vamos a usar el que ya existe, ¿no? Nombres.txt, coma, una A de append, de agregado, ¿no? Y, como decía la compañera, ya que estamos en el baile, le agregamos el encoding. Porque si lo guardamos así como está sin el encoding, acá en texto, fíjense que si quiero guardar López de apellido, ya ahí ya me va a aparecer alguna cosa. Bueno, acá lo que estoy haciendo, as archivo, como archivo. Entonces, acá en esta inclusión estoy guardando, estoy abriendo el archivo nombres, si no está, si no existe, lo estoy creando, ¿no es cierto? Y ahora, con esta instrucción, archivo.write, le voy a pasar como parámetro el nombre completo que quiero que se archive. Corremos esto, ese nombre, Silvia Pérez, y supuestamente ahí, bueno, ya se apagó el programa, quiere decir que acá tiene que aparecer doña Silvia Pérez. Creo que era una actriz Silvia Pérez, no me acuerdo. Bueno, allí apareció, ¿no es cierto? Podemos, es más, fíjense que yo podría nuevamente, este programita lo que hace, lee un nombre por consola, ¿no es cierto? Lo concatena para poder archivarlo de una manera correcta, ¿no? Con esta instrucción, ¿qué hago? Creo la instrucción para poder, habilito a Python que cree el archivo o que guarde dentro del archivo el nombre completo que acabo de crear acá, ¿no es cierto? Eso es lo que hago todo con todo este proceso. Ahora, ya que estamos, también podría agregar como algo extra, ¿no es cierto? Que ya que se archivó, que a su vez me muestre qué es lo que se archivó. Entonces, podemos nuevamente abrir with open
Podemos abrir nuevamente el archivo, porque ¿qué pasa? Una vez que se escribió acá, esto se cierra. Así que, si yo necesito leer lo que hay adentro, nuevamente tengo que escribir todo esto. Nombre.txt, coma, R, coma, y le vamos a dar el encoding, porque seguramente me va a traer cosas con acentos. Bien, ahí lo que estoy haciendo, estoy abriendo el archivo para leerlo. Acá lo abrí para añadir datos. Entonces ahora en una variable línea capturo lo que tiene el archivo adentro. Punto read. Ahora imprimo Igual, lo que hay profe, ahí adentro. le va a dar error porque puso nombre, no puso nombres. Nombre TXT puso. Gracias, Ariel, era tu nombre, ¿no? Sí, Sí, hablando de nombres. Gracias, gracias de nada, profe. por el aviso. Bueno, entonces corremos esto y bueno, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Primero me va a capturar el dato, lo va a archivar y ya que estamos, luego lo que hace es me imprime lo que se guardó. Se abre nuevamente el archivo que se guardó y se captura todo lo que hay ahí adentro. Eso es lo que tendría que suceder. Lo estamos haciendo como algo extra para ver si esté todo bien, ¿no? Qué sé yo, Federico González. Y, ven, Federico González. Esto es lo que se archivó. Hasta acá se había archivado. Luego lo que hizo Python, abrió nuevamente el archivo y me trajo el listado de todo lo que está guardado. Fíjense que me mostró, ¿no es cierto? Acá el último dato que efectivamente se había archivado Federico González. Profe, y si estoy tipeando y en vez de Federico era Fernando González, ¿hay alguna manera de borrarlo sin abrir el archivo? ¿Hay alguna manera? Sí, hay alguna manera. De momento no lo vamos a creer que todo lo que hacemos está bien escrito. ¿Me entendés? De momento vamos a crear un mundo ideal en donde no nadie se equivoca y todo lo guardamos bien. Porque lo que hay que hacer es abrir el archivo, editar el texto y guardar todo y reemplazar, eliminar lo que estaba anteriormente y reemplazar por lo nuevo corregido. ¿Me entendés? Eso es lo que habría que hacer si vos te equivocás. Listo, quedamos en el mundo ideal entonces. O sea, ¿me entendés la problemática que hay que hacer? Hay que hacer todo como Sí, un sí, viaje para poder... es un quilombo. Sí. Entonces, por esa razón, por el momento, vamos a hacer de cuenta que nadie se equivoca, ¿no? De momento. Porque como les dije, toda esta problemática se soluciona después cuando trabajamos con base de datos, que sí, allí es todo más, es más diseñado para eso, ¿no? Para guardar datos, para archivar, para borrar, para editar. En cambio acá, si yo necesito editar algo, sinceramente es un dolor de cabeza, no es otra cosa. Bueno, vamos al problema que sigue, el ejercicio número, este sería el 3, que pedía, no, todavía no lo terminamos, disculpen. ¿No falta la función, profe? Claro, no, sí, saco esto, yo ya me había olvidado del origen. En realidad lo que teníamos que hacer era una función que reciba como parámetro, ¿no es cierto?, el nombre y el apellido, y que esa función archive, ¿no es cierto? Entonces, saco acá nombre y apellido porque esto era para probar nada más. Entonces, escribo una función def guardar nombre, y esta la podemos guardar en nuestro listado de funciones, ¿no? Guardar nombre, def guardar nombre, y dentro de guardar nombre, le pasamos los parámetros que son los que va a utilizar la función, que son nombre y apellido. Esta función va a recibir un nombre y un apellido como parámetros dentro de la función que va a hacer.
va a concatenar ese nombre y ese apellido con todos los chiches, ¿no? Como ya conocimos. Va a guardar con esta instrucción, ¿está? Y listo. O sea, si quiere, o sea, allí estaría armada la función. Listo, ya terminaría allí. O sea, eso es lo que nos pide el problema. Ahora, si quieren, lo vamos a probar. Entonces, fuera, ¿no es cierto?, de todo esto, hagan de cuenta que esto está en un archivo, nosotros lo invocamos en alguna parte Profe, del problema. Sí, ¿puedo hacerle dos consultas? decime. Está el UTF, me estaba olvidando. Sí, está. Sí, decime. La primera es si dentro de las variables que que se ingresan, digamos, por fuera de la función de guardar nombre, que ponemos el nombre, después el apellido como variable, podría poner otra variable que, digamos, sea para un texto que se pueda ingresar, para un libro de texto que se pueda ingresar. Por ejemplo, en vez de que en la línea 12 sea nombres.txt, sea una variable que se ingrese con el nombre del archivo a crear o el archivo con el cual se quiere utilizar, .txt. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, sería una función más completa, digamos. O sea, Claro, esto como simplemente para hacerlo más general, digamos, para que se pueda utilizar, digamos, claro, con cualquier tipo de archivo. para reutilizar. Exactamente. Yo sinceramente te digo, el ejercicio lo había quedado como para reutilizar esto que está acá nada más, pero lo que voy a decir sería, está bárbaro porque me quedaría para guardar un archivo el nombre y un apellido para cualquier otro archivo de texto, ¿no? No necesariamente el archivito nombres, ¿no? Por decir Claro. archivo. No le vamos a poner archivo porque si no va a ser, Yo le puse txt, claro, como si, así. claro. Y entonces acá en TXT, acá sacamos esto. Si solamente pasas el nombre, pero hay que tener cuidado que si vos le pasas, le tenés que pasar con la extensión y todo, ¿no? No, yo lo que puse fue, O digamos, cerré las comillas en la parte de ahí. nombres, puse la F antes de la primera comilla, entonces puse directamente la variable y después te queda con el punto .txt del texto. A ver. Acá sería TXT, que es lo que viene acá como parámetro. Acá le meto una F para que quede más lindo. Bueno, y esto, digamos, sí, ahí lo que le pasas como nombre lo va a crear, así. Ahí lo probamos. Entonces, llamamos a la función. De función, ¿cómo se llamaba esta función? Yo no me acuerdo. Guardar nombre. Y le pasamos como parámetro qué cosa. Tenemos que pasarle un nombre. Por ejemplo, Héctor. Como apellido le paso Rodríguez. Y como decía el compañero, le agregamos el nombre del archivo, que si en este caso existe, lo va a guardar acá en nombres, si no existe, lo va a tener que crear, ¿cierto? Acá le ponemos nombres nada más. Bien, corremos esto y tendría que funcionar. Revisamos acá el archivito nombres a ver si se guardó. Y sí, efectivamente se guardó en Héctor Rodríguez, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no existía? Ahí vamos a hacer uso de lo que decía el compañero, ¿no? En caso que no exista el archivo nombre, lo va a crear. Por ejemplo, pseudónimos. No, vamos a ponerle conflicto. Pseudónimo y ahí. Fíjense que me apareció, por acá apareció, ¿no? Pseudónimo.txt. Acá dentro de este archivo de texto se creó el nombre Héctor Rodríguez. ¿Está? Está bárbaro. Bueno, allí tendríamos, ¿no es cierto?, una función que, como dice el problema, recibe un nombre y un apellido y los registra, ¿no? Los guarda.
Si el archivo no existe, lo crea. Pero no solo recibe un nombre y un apellido, sino también recibe como parámetro el nombre del archivo en donde quiero crear, donde quiero archivar ese nombre y apellido, ¿no? ¿Está? Tengan en cuenta esto. Podríamos guardar esta función, como les dije, en el listadito que tenemos de funciones. Por ahí la queremos reutilizar. Funciones. Yo tenía por acá está mi listado de funciones. Profe, a partir de esto también tenía otra consulta para hacerle, la segunda. Decime. Yo Acá. creía de que siempre en una función, cuando se definía, tenía que tener al final la palabra return. Esto no es así entonces, ¿no? No, el return tiene la función, o sea, medio como que cuando introducimos temas es donde más o menos lo expliqué, pero te voy a refrescar un poquito porque eso muchas veces pasa desapercibido al principio. Las funciones pueden o no tener retorno. Es decir, si no tienen retorno, simplemente las invocas, hacen algo, como en este caso archivan un dato y listo, terminó. Y sigue el programa con otra cosa, ¿no? Simplemente en alguna parte del programa yo llamé la función guardar nombres, qué sé yo, y continúa el programa, ¿no? Ahora bien, hay funciones que tienen retorno, es decir, reciben parámetros, hacen algún cálculo y devuelven porque el programa en algún punto de su ejecución necesitaba ese cálculo. ¿Entendés? Entonces la función esa devuelve un parámetro, es decir, el programa va hasta la función, le manda los datos, hace el chequeo, todo, devuelve la función el resultado y el programa continúa con el resultado que le había solicitado a la función. Hay funciones, vuelvo a repetir, que no hacen nada, o sea, no es que no hacen nada, hacen algo, pero no devuelven ningún resultado visible. Seguramente hacen alguna ejecución, como en este caso particular, archivan el dato. Es todo lo que hacen. Es decir, no tienen en realidad un retorno dentro del programa. Lo que hace es la función que literalmente, valga la redundancia, archivar datos dentro de un texto, de un archivo de texto TXT. Habíamos visto algunos ejemplos de funciones que lo que hacían era imprimían algo. Si yo las llamaba y imprimían algún texto, algún carácter o algo nada más. Pero no hacían más que eso. Al principio solamente hacían eso. Ahora ya vemos que hay este tipo de otras funciones también que no devuelven nada, pero hacen un hecho dentro del programa, archivar un dato. Hay otras funciones, vamos a ver, que lo que hacen, acceden a la base de datos. Es decir, y no te van a devolver nada físico, lo que hacen es acceden y te dejan la conexión abierta para que vos puedas consultar a la base de datos la información que te haga falta. Pero es verdad, existen funciones como esta que no retornan nada, simplemente hacen una acción dentro del programa. Y hay otras funciones que cuando las invocamos devuelven algún resultado, porque justamente ese es el hecho de esa función de devolver. En este caso esta no devuelve nada, hace eso y punto. Bien, continuamos con nuestro problema. Bueno, acá yo archivé dentro de funciones, metí, ¿no es cierto?, que es la de guardar nombre. Vamos al ejercicio que sigue. Decía lo siguiente, el 4, crear un programa en Python que genere un listado al azar de nombres y apellidos de personas y los guarde en un archivo de texto. ¡Apa! ¿Qué pasó acá? Tenemos que crear, a ver, voy a copiar este enunciado. Ya se puso linda la cosa. Acá borramos, el enunciado dice lo siguiente. Crear un programa en Python que genere un listado al azar de nombres y apellidos de personas. Bien. Y los guarde en un archivo de texto. ¿Está? Bien. Les pregunto a ustedes, dentro de los ejercicios que hicimos en las clases pasadas, por las dudas, ¿no creamos nosotros una función que generaba nombres y apellidos al azar? ¿No recuerdan ustedes si teníamos una función que hacía eso ya?
para no estar codificando de nuevo. Crear no, lo que hacía era que el compañero había buscado un listado, lo pegó y después lo seleccionaba en función de eso. O sea, generaba un nombre y un apellido al azar, literalmente eso es lo que hacía. No, a ver, vamos a Sí, revisar. aparte también le daba la edad, peso y todo eso, había varios datos. Ok, voy a revisar las funciones que tengo. Hay varias, no me acuerdo bien cuál era, pero había una que daba varias cosas. Generar listado. A ver qué devolvía esto. Hacía un listado, nombre completo. Creo que sí, generar listado. Bien, ahora la vamos a utilizar. No nos vamos a descartar la parte del peso y qué sé yo, porque lo único que necesitamos es que sea el nombre. Bueno, entonces vamos a utilizar código. Acá vamos a empezar a utilizar código. Bien, fíjense un detalle. Yo ya tengo una función que genera un listado, no necesariamente nombres y apellidos. Acá lo que me hacía era me generar nombre, apellido, peso, edad, etc. Entonces, vamos a importar esa función porque la vamos a utilizar acá en este programa. Bien, ¿cómo se trabaja con una función que ya está creada, de esas que ya laburamos previamente para reutilizar el código? Bien, previamente, en la carpetita donde está trabajando, en donde está el proyecto de Python, en particular yo tengo una carpeta clase 13. Dentro de esa carpeta, pongan el archivito o copien y peguen allí dentro de la carpeta clase 13 el archivito de Python que se llama funciones, que por eso le había dicho que vayan creando un archivito de Python que se llame funciones y allí van pegando todas las funciones que van creando, ¿no? Le pongo como una línea imaginaria, ¿no? De puntos para separarlas. A ver, tendría que ponerle, ¿no es cierto?, la descripción de qué hace cada una, es mala mía, ¿no? Acá, por ejemplo, tendría que poner esta función hace tal cosa, ¿no? Que después cuando ya la necesite, no me acuerde, ya tengo eso, ¿no? Guarda nombre en un archivo. Bien. Entonces, primero que nada, las funciones, estas las vamos a poner copiar y pegar dentro de la carpetita donde estamos trabajando, ¿no? Si ya la tienen de otros proyectos, no importa, pero yo como tengo una carpeta nueva, copien y peguen acá. Bien, una vez que hacen eso, entonces lo que vamos a escribir es from funciones, porque mi archivo donde tengo todas las funciones se llama funciones, ese archivo de Python, from funciones, import, y el nombre, ¿no es cierto?, de la función que queremos importar de allí. No estar escribiéndola de vuelta. En este caso era generar listado. Import, generar. Fíjense, ya que hicimos eso, me aparecen un listadito de cosas que puedo utilizar. Generar listado. Import, generar listado. Bien, bueno, allí automáticamente ya le estamos diciendo a Python que vaya a ese listado de funciones que yo tengo creado y traiga de allí la función que se llama generar listado. ¿Está? Entonces, ahora bien, ya hicimos eso, ¿no es cierto? Ese paso previo, y dentro de una cosa que se llama lista, de una variable, de una lista vacía, ¿no es cierto? Allí vamos a hacer funcionar esa función, valga la redundancia, para que me genere un listado y me cargue todo adentro de lista. Entonces, ahí ponemos, ¿no es cierto?, generar listado, una función, por eso tiene paréntesis. Y fíjense ahora si corro esto con un print y reviso qué es lo que hay ahí adentro, automáticamente acá dentro de lista me tendría que aparecer un listado, porque eso era lo que hacía esta función, ¿no? Yo ni me acuerdo qué hacía, pero bueno, vamos a revisar qué hacía. Sí, evidentemente sí, genero nombre, peso, todo esto. A ver, para que me lo muestre con más detalles y más prolijo, lo que hacemos es corremos un for para que me revise uno por uno los elementos que generó ese listado. Entonces, for elemento
por dar un nombre a la variable, int lista. Lista es esta lista que creé, ¿no? Entonces, imprimimos cada uno de esos elementos. Entonces, a ver, allí va a ser una impresión un poco más prolija. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué imprimía? Imprimía nombre, imprimía apellido, nombre, edad y peso. Eso era lo que me imprimía. Aparte Bien. estaba por orden alfabético. Y estaba por orden, Sí. lo traía por listado de orden alfabético. Bueno, eso es un detalle importante, pero así no nos importa. Simplemente, de acá lo que queremos utilizar, ¿qué cosa es lo que necesitamos? El, el nombre y el El nombre apellido, y nada más. apellido. Sí. A ver, eso está dentro, recordemos que cada uno de estos objetos que está dentro del listado en sí tenía todos esos atributos, ¿no? Tenía el nombre, tenía el apellido. A ver, si revisamos la función, veamos qué tenía. Internamente me daba... no me devuelve la función el listado, lo que me devuelve es un string, ¿no? Sí, me devuelve un string. Medio que se nos complica un poco con esta función si la vamos a reutilizar. A ver. Lo que podemos hacer es... Vamos a solucionarlo más rápido. Vamos a crear una nueva función acá que dé menos cosas. Creamos una función acá al fondo. Profe, ¿no lo podemos remitir simplemente a la lista que había creado el compañero para que saque nombre y apellido al azar nada más? ¿O no? Yo no la tengo a esa función, ¿eh? O sea, si él quiere mostrar cómo la hace él, sí, pues yo no la tengo esa función. Estas son de las que habíamos hecho en clase. No, creo que se refiere al listado que está, por ejemplo, ahí donde lo tienen ustedes, en la línea 34 y 35. Copiar directamente la lista de nombres y la lista de apellidos y ahí generarlo al azar. Claro, Sí, pero no me devuelve, o sea, por eso es que estoy haciendo una función nueva. Acá yo lo que planteaba hacer o planeaba hacer es lo siguiente. Esta función genera listado de nombres, le voy a llamar así. Copié y pegué la otra, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, copié y pegué la otra. Pero cuando me devuelva, ¿no es cierto? Cuando me devuelva, lo que estoy haciendo es que me devuelva solamente el nombre nombre y y el apellido. apellido, nada más. Entonces de acá no voy a necesitar edad ni peso. Esto lo saco porque no me hace falta. Nombre completo es, acá selecciona esto. Y palabra, nombre, esto también. Y que me devuelva el nombre completo y ya está. Creo que esto tampoco me hace falta. Sí, solamente me va a devolver el nombre completo. Y acá, nombre completo. Bien, entonces, acá, digamos, me va a devolver esto. Entonces, corremos esto nuevamente. Vamos acá en Python. Generar listado. Importamos listado, generar listado. ¿Cómo se llamaba esto que le puse? Listado de nombres. Bien. Bien, ahí importo esa función. Y en teoría ahora solamente me va a listar qué cosa. Los nombres, ¿no? Bien. Otro detalle es que quiero que me archive todo eso, ¿no? Bueno, quiero un programa que tenga un listado de nombres y apellidos de personas y lo guarde en un archivo de texto. De todas maneras, acá me está guardando como apellido de nombre, no como nombre y apellido. Así que está cambiado el orden. Vamos a hacer un chanchullo. Esto lo vamos a poner en adelante.
Bien. Y ahora si lo corremos creo que va a ser más útil lo que nos está generando. Ahí. Juan María, está bien. Esto es lo que necesitamos en realidad. Que nos generen nombres y los vamos a archivar. Bueno, ya tenemos la lista generada. Fíjense un detalle. O sea, lista nombre. Lo que estoy haciendo acá es creo una variable auxiliar lista nombre. Esta variable auxiliar lista nombre lo que voy a ir haciendo es, voy a ir concatenando todos los nombres que tiene el listado que me genera esta función. Porque si no, no me sirve, no los voy a poder archivar. Recuerden que el método que tiene Python para archivar es un texto concatenado, es decir, no es un texto suelto. Entonces, acá, en vez de imprimir para que me muestre, lo que voy a hacer es voy a ir concatenando todos los nombres que va a ir recorriendo el for. Entonces sería lista nombre es igual o más igual que la forma resumida de hacer esto. ¿De qué cosa? De elemento. Bien. Bueno, fíjense una cosa. Ya con esta instrucción concatené todos los nombres que me devolvió este listado generado, ¿no? Y ahora vamos a imprimir para chequear qué es lo que hay adentro, ¿no es cierto? Lista nombre. Lo imprimo simplemente para checar cómo quedó todo. A ver, igual. Y quedó hermoso, ¿no? Así todo medio pegado como cacheta de tonto. Entonces, lo que vamos a hacer acá ¿Ese era es... el barra N? No. Sí, le vamos a agregar el barra N y le vamos a agregar... sí, un barra N nada más creo que hacía falta agregar acá. Ahí lo que estamos haciendo, ahí me tendría que crear. Ahí queda un poco más pulenta, ¿no? Bueno, listo, ya tenemos, ¿no es cierto? Listo el pollo para poder archivarlo. Ya tenemos la variable que podemos archivar, ¿no es cierto? Que tiene todos los nombres generados al azar, ¿no? Fíjense que cada vez que lo corro el programa, el listado va a cambiar, ¿no? Empieza con Carmen Quiroga, todo, ¿no? Porque justamente el programa generaba el listado al azar, ¿no? Ahora si lo corro de nuevo, Aitana Arce. O sea, cambia completamente, ¿no? Cada vez que lo corro va a dar un nombre completamente al azar, ¿no? Entonces, ahora sí lo podemos archivar. Y, ¿cómo lo archivamos? Ni yo no me acuerdo. With open y el nombre donde queremos archivar, ¿no es cierto? En nombres .txt, coma a, porque quiero que me añada, que me agregue, ¿no es cierto? Y ya que estamos en el baile, encoding. Encoding. Sí, no me olvido más de eso. Entonces sería UTF-8. Bueno, ya le agregamos el encoding a archivo. En la variable archivo guardamos toda esa información. Y ahora lo escribimos, ¿no? Archivo.write. ¿Qué es lo que escribimos? ¿Qué es lo que le hacemos al write? A la variable lista nombre, que tiene adentro todos los nombres concatenados. Bueno, corremos esto. Bueno, no me muestra nada, porque no le pedí que me muestre nada. Vamos acá a abrir el nombre y efectivamente me tendría que aparecer todo el choclo que le pasé. ¿Ven? Creo que el último era, no me acuerdo cuál fue el último, pero creo que era Héctor Rodríguez, ¿no? Federico González o Héctor Rodríguez. Y Sí, me Héctor agregó Rodríguez. acá. Sí, sí, me agregó el Alejandro Navarro, Dylan. A ver, lo voy a correr de nuevo y fíjense que el último que quedó agregado era Sofía Rojas. Acá si lo corro de nuevo, a partir de Sofía Rojas se tiene que agregar algo más. Esto revisamos ahora los textos. Y Sofía Rojas, y efectivamente, se agregó la Dara, Amaya,
David, Inés y todas las cosas. Y fíjense que ningún problema con los acentos, ¿eh? Ningún drama. Medio que yo no conozco a nadie que se llame África, pero bueno, vamos a creer que ese listado que nos pasa no está bien. Ok, bueno gente, ese fue el ejercicio 8. Fíjense cómo reutilizamos una función. Lamentablemente, o sea, no la teníamos a la función, no la Profe, pero le hice una hicimos cirugía importante a la primera rápida, ¿no? función. Sí. Eh, ¿Dónde están las funciones? Generamos automáticamente, creamos rápidamente una función que hacía eso, ¿no? Como que reutilizamos código, que es la idea siempre. Cada vez que programamos, traten eso, ¿no? De reutilizar lo que ya está hecho, no estar haciendo la rueda nuevamente. Bien, vamos al ejercicio que sigue. Uy, ya estamos medio sobre la hora, vamos a ver si lo podemos... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a las Sí, funciones? decime. Digamos, el archivo de funciones, donde nosotros tenemos ya seteados cada una de las funciones que fuimos usando, para poder, digamos, importarla en otra función, en otro archivo, ¿tiene que estar sí o sí en la misma carpeta? Tiene que estar en la misma carpeta. De momento tiene que estar en la misma carpeta. Ok. Es la forma más sencilla. Hay otra forma que es declarando la ruta del link donde está, pero no te quieras complicar porque, sinceramente, esto todavía son archivos relativamente sencillos, porque es un script en realidad lo que tenemos. ¿Entendés? Ya lo puedes copiar y pegar ahí. En el caso que no esté en la misma dirección, me estaba confundiendo un poquito. Suponete que no está en la misma carpeta, le tenés que declarar la ruta. From funciones y tenés que declararle barra donde está en la carpeta 1 de tal, ¿me entendés? Le tenés que declarar toda la ruta donde está. Pero es una ruta relativa, ¿me entendés? Y a veces te puede dar error. Entonces, por esa razón, para que no te dé error y no esté renegando, directamente copiarla en la misma carpetita. Porque eso, lo de la ruta relativa, te funciona, por ejemplo, puede llegar a funcionar para Windows. Para Windows 8 creo que te hace conflicto. Para Linux es totalmente distinto. O sea, por eso te digo, para no complicarte la vida, metelo en la misma carpeta. De momento son archivos chiquititos, o sea, no pesan nada acá. Bueno, Bien, gracias, no profe. sé. Sí. De momento lo solucionamos así, pero ya suponiendo que más adelante tuviésemos que importar algo más complejo, sí. Ahí vemos la forma de rutear el archivo que se va a importar. Dice Alejandro, disculpa Alejandro que recién te responda porque no estaba viendo el chat. Si a cada función le puede agregar para qué sirve, no sé a qué te referís, a qué sirve, o sea, para qué sirve cada función, o sea, cuál es el detalle para qué sirve. Vos decís a las funciones que yo tengo archivadas o acá dentro del programa que estoy haciendo. Eso es lo que no comprendo. Si podés escribirme nuevamente en el chat. A las que están archivadas, bueno, yo estas funciones que están archivadas, fueron las que fuimos creando en clase, ¿no? Y por ejemplo esta última, que es una adaptación de la anterior, solamente genera nombre y apellido, podríamos declararle acá con un comentario, ¿no? Es decir, esta función genera un listado de nombres y apellidos. Eso es lo que hace. Le podés con un comentario, así con un numeral, le vas metiendo comentarios, pues eso te sirve para vos. Está perfecto, ¿no? Es para que te vaya quedando a vos, porque como pasa muchas veces, uno crea las funciones y después no sabe ni para qué servía, ¿no? Esa fue una mala mía, por ejemplo, yo acá copié y pegué y ahora tengo que empezar a fijarme para qué era. Lo ideal es como pasa acá. Por ejemplo, esta función yo no sé qué hacía, pero evidentemente que como se llama contar palabras, lo que hace es eso, ¿no? Es decir, le meto un texto y me devuelve la cantidad de palabras que tiene ese texto. Entonces por eso es bueno también, justamente, esa es una buena práctica, ¿no? De que cuando yo leo una función, de que el nombre de la función sea lo más explícito posible de qué es lo que realiza. Entonces acá, por ejemplo, sería esta función cuenta palabras
de un texto. Bien, por ejemplo eso, ¿no? Guardo todo esto. Y así, habría que hacerlo para cada una de estas. Yo no me acuerdo muy bien qué hacía cada una, tendría que revisar una por una. Pero, y más vale un montón de funciones que creamos, hicimos un montón. Pero estas después las podemos reutilizar, ¿no? En los distintos problemas. Acá, por ejemplo, estuvo bueno el ejemplo porque pudimos reutilizar esa que yo como que la intentamos sobre el pucho. Bien, vamos a ver, tenemos... No tenemos más tiempo, gente, se nos vino la hora encima. Espero que hayan entendido todo esto. ¿Tienen alguna consulta más, algún interrogante más sobre todo esto que vimos hoy? Si no, continuamos la próxima. Así que les agradezco que hayan participado de esta clase. Nos estamos encontrando nuevamente mañana, así que me despido por hoy nuevamente. Nos vemos mañana. ¿Está? Gracias, buenas noches. Chao, profe, hasta mañana. Hasta luego Mañana, todos. profe. Que anden muy Hasta bien. luego. Muchas gracias. Muchas gracias.